Vamos a cruzar el charco, vamos a contactarnos para saber un poco cómo están viviendo, digamos, los argentinos el día después de estos anuncios. Vamos a conversar con el economista Iván Carrino. Él es profesor de economía y consultor y referente de temas económicos en varios medios argentinos. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, Vespertina, ¿cómo les va? Muy Un gusto bien. saludarlas. Muchísimas gracias. Iván, ¿cuáles son los primeros, digamos, las primeras reacciones, digamos, de todo lo que sucedió ayer? Bueno, mirá, escuchando lo que comentaban en el piso, te diría que han dado en la tecla, porque una de ustedes decía, bueno, esto es propio de una persona que está en campaña, y el presidente está en campaña. Entonces, en realidad, la verdad que todo esto se explica porque hay una campaña electoral totalmente lanzada, porque hay elecciones en agosto y porque hay elecciones en octubre. En octubre se define quién va a ser el próximo presidente a partir de diciembre en Argentina. Y mirá, a ver, lo que tenés es que la inflación es muy alta en Argentina, ¿sí? Sí. Y además el año pasado tuvo un pico de 47%, hoy estamos en alrededor del 54% anual, en un gobierno que había dicho que venía a bajar la inflación, entre otras cosas, ¿no? Y cuando uno mira ciertas encuestas, el argentino promedio responde que la responsabilidad de la inflación no es del Banco Central. Digamos, en la última encuesta que vi, había solo un 2% de los encuestados que decía que bajar la inflación le correspondía al Banco Central, cuando por ahí en otro país del mundo, no sé, me imagino, o por lo menos desde la ciencia económica sabemos que la inflación es responsabilidad del Banco Central. Bueno, como acá las encuestas dicen otra cosa, entonces el gobierno, si bien tiene un Banco Central concentrado en eso, tiene una política fiscal que se supone que va a ir hacia un equilibrio, es decir, y esas son las patas más importantes de un plan de desinflación, bueno, le agregó esto. Vamos a controlar algunos precios, vamos a hacer que las tarifas no aumenten de acá a fin de año. Que son medidas... Que son medidas que en realidad Macri había dicho que no iba a tomar nunca y fueron parte de las medidas que, digamos, criticaba muchísimo a Cristina Fernández, al gobierno de Cristina Fernández. El tema de la congelación de tarifas y de digamos, el cuidado de los precios es una cosa que se suponía que él no iba a hacer, ¿no? Bueno, ahí había tres cosas. El candidato Macri decía que la inflación era la demostración de la incapacidad de gobernar, cosa que es cierta, pero bueno, ahora le cabe a él esa denominación. Decía que no iba a haber precios cuidados en Argentina. En realidad él estaba en contra de los controles de precios, cosa que yo me parece perfecto que esté en contra de los controles de precios, pero él decía, esto no va a ser necesario porque no va a haber inflación. La verdad es que el programa de precios cuidados, que es una especie de control de precios, acordado con empresas, en fin, se lo viene renovando hace ya más o menos en 10 oportunidades, y ahora simplemente le agregó una nueva subcategoría, ¿no? Y la tercera cuestión es que es verdad, digamos, las tarifas de servicios públicos en Argentina estaban regaladas, estaban muy bajas, muy baratas, porque el gobierno las controlaba, y eso exigía que el gobierno otorgara una cantidad de subsidios impresionante, lo que generaba un enorme déficit fiscal e inflación, ¿no? Y además destruía todos los incentivos a la producción y distribución de energía. Entonces, Argentina, además de tener una crisis fiscal y una crisis inflacionaria, tenía una crisis de energía. Y ahí el gobierno nuevo es cierto que ha hecho cambios importantes, ¿sí? Es decir, estuvimos en 3 años de ajuste de tarifas. Ese fue el único ajuste muy importante que hizo el gobierno. Ahora, bueno, a partir de abril, eso se frena por lo menos hasta fin de año. ¿Y por qué? Y bueno, porque vienen las elecciones. No se entiende de otra manera, ¿no? Claro. Y a nivel de comunicación, ¿qué impacto tuvo esto en la gente? Esta manera cuasi espontánea, pero medio armada, de visitar a una familia argentina. Y no te puedo decir en la gente, porque la verdad que no seguí la repercusión en ese sentido. A mí me pareció, bueno, casi sin comentarios, ¿no? Es una cosa demasiado... parece muy armada, ficticia, parece que le toman el pelo a la gente, pero bueno, la verdad es que no te podría decir, por ahí cayó bien, eso lo tienen que evaluar más los estrategas de marketing que yo. Claro, a mí no me cayó particularmente bien. Por lo menos bueno. a vos, que sos un argentino más, te pegó por ese lado. Iván, No, sí, total. una de las figuras que estaba, digamos, bastante bien evaluada y que en los últimos días, por lo pronto, no se la ha visto aparecer es María Eugenia Vidal. ¿Qué está pasando? Hablando de, bueno, ya que estamos con esta carrera hacia las elecciones.
No, mirá, María Eugenia Vidal, de hecho, ayer o antes de ayer, sacó un video. A ver, hay un gran conflicto siempre, todos los años en la provincia de Buenos Aires, con el tema docente. Los gremios docentes pujan por aumentos de salarios, obviamente en un país con mucha inflación, esto es cosa de todos los años, y el gobierno puja porque no tiene plata para pagar, y si la paga, entonces entra en déficit su provincia, ¿no? Entonces ese es el debate que tenemos todos los marzos, los febreros en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y te imaginarás que con un 47% de inflación el año pasado, los gremios estaban muy combativos. Entonces siempre tenés el problema de que no empiezan las clases, porque hay paro docente. Es la negociación de las paritarias que dicen allá, ¿verdad? Exactamente. Hay negociaciones salariales, paritarias le llamamos, y la amenaza del gremio es: hacemos paro, no vamos a trabajar y no empiezan las clases. Bueno, lo que anunció Vidal fue que va a haber, que han llegado a un acuerdo, que los salarios se van a renegociar cada 3 meses, es decir que claramente están totalmente desancladas las expectativas de inflación para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para los gremios, y encima que se le va a dar un aumento salarial de 15%, ¿sí? O sea, ahora ya reciben un aumento salarial de 15%, es decir que se les compensa toda la pérdida del año pasado, la pérdida en términos reales, y encima ese salario aumentado en 15 va a ir ajustándose trimestralmente con la inflación. Entonces uno dice, por un lado me controlan precios, me restringen, afectan a la oferta de la economía, ¿sí? A los incentivos para producir. Y por otro lado le están dando un incentivo a la demanda por el lado del salario, que realmente es muy conflictivo con esta idea de querer bajar la inflación, ¿no? Claro. O sea, yo soy de la idea de que la inflación es un fenómeno monetario, depende del Banco Central, pero a corto plazo, cuando vos necesitas esos incentivos al poder de compra de vuelta de corto plazo, le metés un palo en la rueda al tipo. Sí, claro. Bueno, era esa es esta contradicción en la que entró Macri, ¿no? Con esta cuestión del control de precios. La última, con esto, ¿puede ser que cambie, digamos, si a partir de esto no cambia la imagen que tiene el presidente y cómo lo ven, ¿puede ser que cambie el candidato de Cambiemos? Y ahí de vuelta, son especulaciones más políticas. Hoy parecería que no, parecería que es Macri el que va a ser el candidato, pero hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre sobre si va Cristina, sobre si va a haber un tercer candidato, sobre si se va a unir al peronismo, y hasta hay incertidumbre, por lo menos el gobierno lo desmiente, pero hay incertidumbre sobre si Macri será candidato. A mí me parece que, no lo puedo saber, realmente no tengo elementos para decir si cambia o no. Muy bien. Iván, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy claro todo lo que nos has expresado y de alguna manera pusimos en la mesa el tema de nuestros vecinos. Muy amable. A ustedes, muchas gracias por el interés. Gracias, Iván.